Bueno, buenas noches, ahora sí de manera más oficial. Esta es la presentación que teníamos de la vez anterior. Vamos a retomar algo y voy a irme a la diapositiva 10. Esta la tienen ya ustedes, asumo yo. Hoy envié la de hoy, que vamos a trabajar en unos minutos. Bueno, vamos a avanzar un poquito acá. A ver, yo quiero retomar desde el error de muestreo absoluto. Quiero retomar porque me da la impresión, o sí, de alguna manera, que estamos más trabajando con este tipo de error y eso puede ser adecuado, pero siempre y cuando tengamos esa relación que existe con el error relativo. Entonces, lo que tengo en la pantalla, el error absoluto es lo que suma y resta al indicador que queremos. Valga decir, nosotros tenemos, si voy a calcular promedios o un indicador de promedios, entonces a ese promedio le resto el error absoluto que yo considere y se lo sumo, acordándonos que seguramente, como es cuantitativa en este caso la variable, no vamos a hablar de porcentaje o no hablaríamos de un número como el 5%, el 8 o el 10, a no ser que le saquemos ese porcentaje que queremos al promedio mismo o al valor que tengamos. Me explico. Si yo hablo de edad y son las personas en promedio uno cree que están alrededor de 45 años, pues uno podría pensar entonces que el 10% de 45 es 4.5. Por lo tanto, el 5 sería alrededor de 2 y tanto. O sea, usted puede pensar en un error de 3 años o un error de 2 años, ¿sí? O de 2 y medio. Eso sería lo que estaríamos considerando como el error, este E. ¿Sí? Buenas noches, Claudia. Ya estábamos hablando de su equipo, que está muy bueno. Mentiras, eso nadie había hablado nada. Yo apenas fue que lo mencioné en este instante. Muy buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Tienes buen audio, Claudia? Perfecto, sí, estás escuchando entonces bien. Bueno, entonces estábamos haciendo el recuento de la vez pasada y hablábamos de que el error absoluto, entonces, si estamos hablando en variables cuantitativas, es un número que lo define el investigador y que definitivamente el equipo y los expertos en las variables o en la variable que seleccionemos como la de objeto de estudio fuerte o la que nos va a direccionar la fórmula en el tamaño de muestra, pues entonces será la variable clave y la que se concertará un error que consideramos como máximo. Lo mismo si fuera en proporciones, pero en proporciones sí hay, digamos, un más consenso en que sea un 5%, es lo usual, pero también es cierto que yo he venido diciendo que eso es bueno siempre y cuando la P estimada, como vemos ahí, sea alta o alrededor del 50%. Si la P es menor del 50 en términos de magnitud bien diferente, pues habría ese 5% realmente sería mucho más y es lo que estoy tratando de demostrar en varias charlas. Ahí le estoy moviendo, Claudia, la diapositiva a ver si nos lo grabé. Creo que ya se movió. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos ahora el error relativo, que lo mostré la vez pasada muy rápido, pero entonces aquí vuelve el cuento. Tengan por favor presente esta relación. El que usted defina como error absoluto es el numerador, y si lo dividimos sobre la P, que pensamos que es lo que está sucediendo, la P estimada, esa diferencia, ese cociente me va a decir cuál es el error relativo. Por lo tanto, ahí hay un criterio fundamental para que tengamos en cuenta. Lo mismo si es en variable cuantitativa, sería el error que yo diga sobre el promedio. Pero para hacerme entender y que ha sido lo más usual, el tema más fácil es analizar esta proporción. Si el error es del 5% y la P es del 50%, como se menciona muy a menudo, pues entonces ese cociente multiplicado por 100 nos va a dar un error del 10. 5 para un lado y 5 para el otro. Eso es más o menos lo lógico. Pero si esa P va disminuyendo, ahí entonces ya es donde no tenemos esa misma reflexión, no nos da lo mismo.
Y de ahí que colocamos esta diapositiva, donde el llamado fuerte es eso. Mire cuál es el error que usted está trabajando, mire si en realidad tiene otros valores de P y entonces estime su error relativo. Para el ejemplo concreto que tengo en pantalla, si su P fuera del 20%, que la puede sondear, en fin, pero usted por una u otra razón dijo, no, eso voy a trabajar con un 5 de error, porque eso es como lo que se ve, lo usual. Pues realmente estamos trabajando con un error del 25 para cada lado, o sea, un error relativo del 25, perdón, un error relativo del 25. Luego es supremamente alto. Y ni qué decir si la P real o la prevalencia o lo que estemos analizando fuese del punto 1. Pues entonces ahí ni se diga, estamos hablando de un error del 50. Y así es la reflexión que tenemos también en la pantalla inferior, donde ya lo que moví fue los errores. Entonces mantuve quieta la P, asumamos que la P sí es 0.5, pero entonces ya si el error es del 5%, el error absoluto, el error relativo sería del 10, y ahí hay otra relación. Cuando yo disminuyo el absoluto, el otro también me está disminuyendo, pero en el doble. Son detalles que debemos de considerar. El llamado concreto es que el valor de P debemos de ponerle más cuidadito, hacer esfuerzos para no colocar uno más afín a lo que estemos estudiando. Y si se nos aleja mucho del punto 5, valga decir punto 30, punto 40, punto 25, etcétera, observen que el error relativo ya es supremamente alto. Para el 30%, el error relativo nos estaría dando realmente, si trabajo con el 5, no sería del 10, sino del 16.67. Ahora, si somos conscientes de que eso está sucediendo y aún así lo consideramos útil la información que encontremos, pues no hay problema, se deja así también. Bueno, ahora en cuanto a la variable cuantitativa, la reflexión es similar, pero ya obviamente la variable es cuanti. Entonces, si hablamos de que la edad es de, perdón, en este caso kilogramos, es de 79, entonces este error absoluto de 4 kilogramos, estaríamos hablando de un error relativo aproximadamente del 5.06. Ahora, ¿de dónde sale el 4? Lo que primero se pregunta es, bueno, ¿y ese 4 por qué? Y no el 8. Pues ese 4 lo planteé en la cabeza. Es decir, si le sacamos el 10% al 79, pues el 10% no es sino ponerle una comita aquí, entonces nos estaría dando 7,9, casi que 8. Y si lo usual es un 5%, pues el 5%, o sea, la mitad de 8 nos da 4. O sea, con un error del 5, pero con respecto a una variable cuanti, aproximadamente serían 4 kilogramos, y con esa reflexión estaríamos trabajando con un error del 5.06. Ahora, en variables cuantis eso puede ser muy pequeño. Entonces, si yo ya trabajo con un error, es decir, aquí estaríamos hablando entonces que estoy buscando un intervalo entre 83 y 75. Podría considerarse estrecho. Si lo que necesito es un intervalo con 7, pues entonces ya mi error relativo es de 8.86. Esas son las reflexiones que considero se deben hacer para tener claridad en el tema de los errores absolutos. No, oiga, ¿y quién sabe dónde estará Camilo? Sí, no, que tal vez estaría entrando la que le entré por la que estuvimos en el sitio que le envié de clave, pero para entrar es al sitio web, al sitio de Moodle. Por favor, si está contactándote contigo, no, que entres a la dirección de la sala, la que hemos enviado varias veces, etcétera, pero no, entran como acaban de entrar ustedes, está sin ningún tipo de clave. ¿Sí? O sea que de pronto se confundió para entrar al sitio Moodle, ¿cierto? Que les envié para que, con unas claves, etcétera, pero no. Sí, yo creo que eso le pasó otra vez a ella, pero se confunde de pronto entrando a otro lado. Aquí está sin clave como han entrado todos ustedes. Esperemos que ya entre. Yo aquí no tengo teléfono para informarle, en fin. Pero vamos a ver si no ahorita bregamos a ayudarla.
Bueno, lo que tengo acá, yo creo que ya todos ustedes han entrado al EPIDAT, sería la otra pregunta que ya hago. Todos los que estamos en la sala han entrado a EPIDAT, ya lo han activado, ya sabemos eso, ya lo han usado. Bueno, Minerva me dice que no, pero sí lo tiene instalado, Minerva. Recuerde que en capítulo 1 del texto guía está la dirección de donde se puede bajar. Si no, incluso entrando por Google, descargar EPIDAT y entra. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí está muy bien Minerva. Ya logró entrar entonces al software de EPIDAT. Es lo que quiero. Muy bien. Bueno, tal vez Camilo se me haya movido para ayudar a Abigail. Vamos aquí avanzando. Entonces esta es la manera de entrar. Eso ya lo podemos hacer ahora en vivo también. Entonces voy a avanzar un tanto. Estas las habíamos trabajado y ahora lo volvemos a marcar. Lo que tengo en pantalla ahora es el recordar cómo calculamos el tamaño de muestra con el software, pero, bueno, ya sí logro entrar. Buenas noches, Abigail. Tenías alguna confusión de las direcciones, pero ya estás adentro, que es lo importante. ¿Me escuchas bien? Abigail, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien, no hay problema, Abigail. Bueno, entonces veníamos hablando ya en el EPIDAT, en este ejemplo que tengo en pantalla, recuerden con la lupa lo pueden acercar. Ustedes le dan en la lupita a la derecha y se les acerca la imagen. Entonces decíamos que la proporción en el EPIDAT, que en el ejemplo que tengo puse 50%. En el EPIDAT no se coloca fracción, o sea, 0.5, sino que hablamos de porcentaje y eso nos lo acuerda el software porque ahí nos coloca al ladito el porcentaje. El ladito quiere decir que no lo muestre, entonces uno le tiene que hacer caso al software y hay que entregárselo en esa forma. Bien, vamos a ver si le refrescamos la imagen que pasa la primera vez, entonces me voy a devolver un tirito para refrescarle la imagen a los que tengan dificultad y vuelvo y me muevo hacia adelante. Bueno, sumamos que ahí ya sí va a coger la imagen de nuevo. Es correcto. Entonces estamos hablando de que en el caso de la proporción del 50% con gusto y una confianza del 95%, ya aquí podemos trabajar como una simulación. Entonces estoy dando, en donde dice precisión absoluta, sugiero dar el mínimo. Yo usualmente arranco en 2, 2,5, eso es porcentual, y un máximo de 6,5, alguien podría poner 7, eso ya es un poquito irrelevante, y que se incremente de una cantidad que uno quiera. Si lo pongo de coma 1, pues obviamente tengo mucho más listado, pero de pronto es muy exagerado la discriminación. Entonces aquí ya lo que tengo cuando con los resultados que observan, me está diciendo cuál es el tamaño de muestra para cada precisión, o sea, precisión absoluta. Recuerden que esta es absoluta. Entonces me da para 2,5, 1537, para 3, 1068, etc. Aquí estamos hablando de kilogramos, creo que, no, perdón, aquí es proporción, y se va a medir y se supone que es 50 y 50, que es una población infinita, por eso no coloqué el tamaño de la población. En fin, mi pregunta aquí es, y ustedes coloquen digitando algo, ¿cuál de esos tamaños de muestra podríamos pensar que es prudente seleccionar? ¿El de 1068? ¿El de 475? ¿El de 228? Colóqueme en un numerito, por favor, y luego discutimos sobre el tema. Acabo de tomar un poquito de agua. Y mientras ustedes me digitan, voy a, al menos que me vean, voy a ponerme a quitarme la bullosa. Hoy no hubo tanta bulla. Ahí estoy. Bueno, entonces ahí no me han dicho cuál es la que ustedes dirían que es apropiada como un tamaño de muestra. Con esos elementos, hay un 50% de la P, una confianza del 95%, hay varios errores de los cuales están planteados, para el 2,5 es 1537, para el de 4% de error hay 601, etcétera, etcétera.
no veo las opiniones, están reflexionando. Bueno, pongamos entonces 2, no tengo que opinar. Bueno, ahí ya me colocan 601. Argumentemos por qué 601. Abigail, ¿cuál que escogería? Claudia, Camilo, ya Minerva escogió, yo podría escoger otra. En fin, aquí viene entonces el tema precisamente de las discusiones. El argumento de Minerva es porque está en la mitad, está más o menos por ahí mezcladito, entreveradito, digámoslo así. Está en la mitad de todos estos, de los otros valores que observamos. ¿Qué opinan los demás? Seguimos muy quietecitos ahí. Bueno, digamos 3 o coloquen 3 y digan, no voy a opinar. Bueno, listo, Claudia, estamos diciendo cuál de esos valores serían los adecuados. Abigail no opinaría ahí. Camilo debe estar calentando porque va a jugar ahora un partido, parece, pero de los nervios que tiene. En fin. Bueno, aquí la cuestión es lo siguiente. A ver, hay muchos criterios. Minerva dice que el promedio. No, lo que no podemos perder de vista nunca es otra vez todo lo que vimos la vez pasada. Hombre, ¿cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la variabilidad de esa población? ¿Qué estamos midiendo? Sí, porque incluso, obviamente, el dinero. Alguien podría decir de una, ¿no? Hagamos 1500. Es más preciso, el intervalo me queda más estrecho. Pero, a ver, aquí nos faltan muchos elementos. A ver, vamos a ver qué nos entiende. Siempre tenemos que tener en cuenta es el objetivo de la investigación. Y el objetivo de la investigación es, entonces, es cuál es la variable objeto de estudio. A ver, si yo, no es lo mismo si yo voy a analizar la percepción sobre un servicio de transporte que sobre la percepción de un servicio de salud. Entonces, una cosa también, todo eso tiene que tenerse en cuenta. Ahora, ¿cuál es la verdadera variabilidad de mis datos? Porque también es cierto que si yo hice 0.5 es porque se supone que hay mucha variabilidad. Pero nos siempre toca hacer lo más alto y obviamente tampoco necesitaríamos hacerlo más pequeño. A ver, uno diría, si me voy con lo del 5%, da 385, es lo que siempre hemos hablado. Pero habría que pensar que puede ser que la información que yo voy a obtener no sea tan, no relevante, sino que de alguna manera el equivocarme no sea tan traumático o no lleve a situaciones muy difíciles, tanto en lo económico como en la pérdida de vidas, mucho menos, etcétera. Entonces uno podría pensar tomar muestras más pequeñas. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no hay una verdad revelada, pero sí hay unas discusiones que se tienen que dar al interior de los equipos y mirar de esos valores que nos da el software, cuál sería el adecuado, pero también teniendo en cuenta lo económico. Ahora, no hemos dicho cuántas preguntas tiene el cuestionario, si es que son preguntas, o si es que vamos a ir a medir a las personas con una brigada de personas de la salud. Luego va a valer mucho más plata. Entonces hay otros elementos que tienen que considerarse en este aspecto. No sé si les queda claro con esa reflexión. Minerva me dice algo que, no sé, no la capto, pero estamos hablando aquí en el tema de no hay una verdad revelada. Pueden hacer, un investigador puede tomar otro criterio, pero lo cierto del caso es que uno tiene que mirar es el objetivo y tiene que mirar lo económico y tiene que mirar la incidencia de equivocarnos o no en términos de si es una variable muy compleja o muy difícil o que nos lleve a unas consecuencias graves si nos equivocamos, entonces necesitaríamos muestras más grandes. Bueno, aquí pues los indicadores marcan buen sonido. Vamos a ver si tú le puedes subir un poco allá al volumen de tu audio. Yo le voy a mover un poquito al mío. Aquí lo subí un poquito más. Aquí está moviéndose. Voy a hablar entonces más durito de pronto. Me dices ya si vas tomando el audio bien. Entonces, ahí estamos hablando de este tema de la precisión.
Y eso similar en este otro ejemplo. Muy bien, gracias. En este otro ejemplo estoy tomando el de la proporción esperada de 12. Ya es un 12% lo que esperamos que las personas estén de acuerdo con el evento que estemos estudiando. Puede ser que el 12% esté de acuerdo con el nuevo servicio que se implementa en alguna institución. Ya no es un 50, recuerden, ahora es un 12. Y manteniendo, Camilo, no, es lo que estoy argumentando. Aquí hace falta más contexto. Se tiene que decirme a mí qué variable es la que estoy trabajando, qué incidencia tiene si me equivoco o no. Porque es que no es lo mismo si yo voy a hacer un estudio en el cual estoy tratando de estudiar la apertura de una nueva sede o de una nueva sucursal, donde me valen miles de millones de pesos la construcción por la logística, a otro donde estoy sondeando y mirando a ver cómo nos están percibiendo. Pues eso es muy distinto los dos objetivos. Por lo tanto, en el uno yo requeriría la muestra más grande que pueda, 1000 y pico, pero en el otro no tanto. En el otro podría irme con una muestra mucho más bajita. Entonces, lo que trato de decir es que el software nos da unos números, pero hay que contextualizarlos, hay que tener todo ese montón de elementos de juicio. Por ejemplo, y es lo que estoy conversando, en este que tenemos aquí de proporción esperada ya es del 12%. 12% que estén de acuerdo con el nuevo servicio que se va a prestar. Entonces ya aquí, con esos mismos elementos de ahora, miren que ya para lo que ahora era 1700, ahora nos da 650. Para lo que el 5% que eran 385, ahora nos da 163. O sea, que el esfuerzo de tratar de ubicar un valor de P más acorde a la realidad tiene una importancia capital y redunda también en no hacer una gran cantidad de mediciones o de encuestas que de pronto no son necesarias. Con este ejemplo le estoy reforzando la pregunta de Camilo, o al menos así creo. Si la proporción realmente es este del 12, manteniendo las mismas precisiones, los tamaños de muestra son mucho más bajitos. Ahora, eso apunta es ¿por qué? Porque hay una gran cantidad, una proporción alta de homogeneidad. Porque si el 12 es lo que esperamos, me está quedando el 88% está opinando lo mismo. Miren que es complemento, 12%, el 88% es la otra categoría. Por lo tanto, habría una homogeneidad en esa población, en lo que estamos midiendo o consultando, y por lo tanto implica tamaños de muestra mucho menores. Comentarios hasta ahí. Minerva le falla más es el audio. Bueno, voy a moverla un poquito. Yo creo que es la señal entonces de Minerva. Está muy lejos en México, pero aquí volvimos y lo refrescamos. Muy bien. Estamos también grabando. Voy a parar aquí. Mostramos la que sigue. Esta no es tan relevante. Bueno, ya la habíamos trabajado. Y aquí llegamos. Será el clima, debe estar muy calientico, Minerva, por allá. Aquí ya está mucho calorcito, yo creo que por México también. En Colima. Bueno, esperemos que sí, que ahorita les baje. Puedes acercarte al router donde tengan pues la conexión más fácil de la inalámbrica, si es inalámbrica o si está con la red, ahí no hay nada muy que hacer. Está muy lluvioso allá. Bueno, esperemos que mejore el asunto. Muy bien, este es otro ejemplo entonces que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y es algo así como que va a llover a las 9:30, dice Camilo. Bueno, va a ver. El otro tema aquí entonces es lo siguiente. Tengo una proporción esperada del mismo punto 12 que estábamos planteando hace un momento. Punto 12 es la proporción esperada. Muy bien. Pero entonces, si yo tengo un error de estimación del punto 0.25, pues entonces voy a obtener estos límites y el límite inferior y superior. Y eso implica un tamaño de muestra. Ahora, la clave entonces en el tamaño de muestra, a mi modo de ver,
no es tanto todas esas otras reflexiones en términos pues, de un n y el p y no más, sino cómo queremos a nosotros que nos queden los límites. O sea, si a punto 12 le resto punto 0.25, me da el límite inferior, punto 0.95. Y si se lo sumo, me queda punto 14.5. Estos serían mis límites. Pero obviamente con un error bajo, con un error pequeño de punto 0.25. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo ya tengo un error del punto 0.4? Pues lo que está pasando es, primero el error obviamente es más alto. ¿Eso qué implica? Eso implica que el intervalo de confianza, pues obviamente también se me amplía. ¿Sí? Punto 0.8 a punto 16. Pero ahí ya tenemos elementos de juicio para tomar una decisión. Dependiendo de lo que estamos hablando, como siempre les digo, ¿será que el intervalo entre el 8 y el 16% es bueno? Ya miramos que estamos analizando la proporción o la prevalencia de influenza en invierno, pues será, si ahí la queremos que es muy estrecha o es buena, entonces el tamaño de muestra a seleccionar sería 254. Ahí se ve. A medida que el error de estimación sea mayor, mi intervalo de confianza crece y eso implica que el n baja. Entonces, la discusión queda ahí. ¿Cuál n tomo? ¿El más grande? Puede ser que el más grande, el n más grande, que me gasto más plata, que se llevan más logística y más tiempo, etcétera, puede ser que me dé unos límites tan estrechos que tampoco las necesite así. O sea que miren que no es hacer las cosas así por hacerlas, es mirar cuál es el intervalo que realmente sea adecuado, que realmente nos dé alguna información para buscar un n que sea prudente. ¿Sí? Minerva me habla de algunas fallitas, vamos a mirar aquí. Ahí me adelanté un poquito a ver cómo movemos más yo creo que la cuestión es definitivamente de la conexión, no, sino de la velocidad que pueda tener hoy en su equipo, puede haber más tráfico o algo por el estilo. ¿Cierto? Pero la ventaja es que aquí estamos grabando y también se la paso pues entonces como ha sido usual mañana para que tenga oportunidad de volverla a ver la información. Bien, entonces aquí ya tenemos diversas muestras, diversas precisiones y diversos tamaños. Ya, bien, hay una recomendación para Minerva de utilizar más bien el Google Chrome si lo tiene instalado, porque ahora no sabemos en este momento si lo tiene. Pero bueno, es una opción. Muy bien, viene otro detalle que no lo habíamos mencionado la vez pasada. Bueno, y es, observen que ya lo que tengo seleccionado va a ser es precisión absoluta. ¿Sí? Observen, ahora estamos hablando de tamaño de muestra. Ahora estoy hablando de precisión absoluta. Bien, de Camilo a veces no hace unas buenas veces en la generalidad, no hago más comentarios. Bueno, estoy diciendo que en este caso ya puedo solicitar ¿cuál es la precisión para determinados valores del tamaño de muestra? Esto también sucede a menudo. ¿Qué sucede a menudo? Pues sucede a menudo ni más ni menos que veo cuáles son los posibles tamaños de muestra, o sea, con qué plata voy a contar yo pues, para hacer determinado número de encuestas, y miro con qué tipos qué errores tengo. O sea, lo que voy a pedir es, dígame los tamaños de muestra y me saca los errores. En el ejemplo, aquí estamos obteniendo entonces unos valores donde ya me dice que para tamaño de muestra 100, el error es de 6.36, de 200 es 4.50 y pico, etcétera. A medida que sube el tamaño de muestra, ya se aumenta la precisión. Bien, listo Minerva, trata de hacerlo.
Muy bien, ya se nos movió un poquito y listo. Bueno, comentarios hasta acá y todos me están escuchando adecuadamente, por favor, unos o dos, si es que no lo están escuchando adecuado. Muy bien, perfecto, ahí ya vemos los que están colocando los unos. Muy bien, comentarios hasta aquí. Lo que estoy mostrando es el tamaño. Yo solicito que me haga para varios tamaños de muestra, que yo le puedo dar el mínimo y el máximo y que me incremente en este caso de 50, y él me coloca los valores de precisión. De acuerdo a esto, yo ya sé con qué precisión es la que necesito. Yo sé bien que en algunas licitaciones, pliegos para enviar a las instituciones en general, pues hablan mucho del 5%, pero ahí es donde tenemos que mirar si en realidad un 5 sí nos va a dar con una prevalencia específica un intervalo estrecho o un intervalo adecuado. Bien, comentarios hasta aquí. Esperemos que ya Minerva esté escuchando mejor. Y ya vemos, a ver, voy a tomar agüita voy a quitar la imagen a ver si ahí mejora la velocidad. Claro, el contexto es supremamente importante y hay que tenerlo y hay que debatirlo, no es también a la mirada de una persona, porque no, las cosas no son arbitrarias tampoco, ¿no? La subjetividad es válida y es muy importante, pero hay que concertar también detalles. Pero es válido eso, hay que muy importante el contexto. Muy bien, ¿algún otro comentario hasta acá? Claro, es que la lectura de la OMS tiene contexto, pero estamos esperando que lo lean. Los ejemplos del sitio, hay algunos que tienen el contexto y hay que mirarlos. Espero los que ustedes han trabajado en su vida cotidiana y hay que mirarlos. Porque realmente todo tiene que tener esa mirada, ¿sí? No hacerlo a priori, así nomás. Bueno, ahora vamos a ir avanzando aquí ya para llegar a la presentación de hoy. Este ya es un ejemplo con las variables cuantitativas. Coloqué ya un número de una desviación de 200.000. Pero aquí lo relevante es que también se hace lo mismo para las variables cuantitativas, que de por sí, en la generalidad, requieren menos tamaños de muestra, porque ya son variables que son de mediciones y hay muchas de ellas que se vuelven más homogéneas por su misma naturaleza. Por lo tanto, los tamaños de muestra se vuelven más bajos, a no ser de que haya mucha heterogeneidad. Pero cuando hay mucha heterogeneidad, habría que clasificar en categorías y ya ahí tendríamos un buen punto de partida para disminuir esa variabilidad tan alta y ya hablaríamos según categorías de profesiones o según categorías de años de experiencia, si fueran las variables de salario. Y así por el estilo podríamos ya tratar de llegar a disminuir la variabilidad, que es lo que buscamos en la generalidad de los trabajos. Voy a parar hasta acá